México, el séptimo país con más lenguas indígenas del mundo, con un aproximado de 288 lenguas, de las cuales el 60% se encuentra en peligro de extinción. Pero, ¿te has preguntado cuál es la importancia de preservar y salvar estas lenguas? ¿En dónde se hablan? Pues quédate y aquí lo descubriremos. Todas y cada una de las lenguas indígenas en México aporta un gran valor intelectual sobre la diversidad lingüística del mundo y representa el patrimonio cultural inmaterial de los pueblos. Por ello, el preservar y evitar su desaparición es una tarea que a todos nos debería de competir. Pero, ¿por qué es importante el estudio de las lenguas indígenas? ¿Qué disciplina es la encargada de su estudio? ¿Por qué están desapareciendo año tras año más lenguas? Visitamos al antropólogo lingüista y coautor del libro Voces y Rostros de la Colonia Francisco y Madero, Alejandro Rodríguez Hernández, quien muy amablemente accedió a brindarnos una entrevista para hablar de este tema muy importante. Yo soy Alejandro Rodríguez Hernández, soy antropólogo con especialidad en lingüística y trabajador social y bueno, con una maestría en administración y gestión en sistemas de salud. Y cuento con diplomados sobre la cuestión de la promoción de la salud y los determinantes sociales que ha dado el Instituto Nacional de Salud Pública y la Organización Panamericana de la Salud. El estudio de las lenguas indígenas, digamos, uno de las disciplinas más, digamos, encargadas, pues, de analizar, de revisar, de proponer metodologías, elementos para su análisis de las lenguas indígenas, pues es la lingüística, ¿no? La lingüística es eso, es una disciplina que forma parte de la antropología, y la lingüística como tal tiene el propósito de eso, del estudio, del análisis, la revisión de las lenguas en general, de las lenguas en el mundo, pues, ¿no? Y hablando de las lenguas indígenas, son de vital importancia las lenguas indígenas porque, como lo mencionaba hace algunos años un maestro mío, pues, que fue uno de los principales impulsores y promotores de resaltar la importancia de las lenguas indígenas, que fue el maestro Carlos Antonio Castro Guevara. Este maestro definía la lengua, decía él, la definía como el vehículo glótico formal de la cultura, ¿no? Lo definía de esta forma y decía que las lenguas indígenas en particular eran de vital importancia, mantenerlas, recuperarlas en el caso de que hubieran procesos digamos, de pérdida de hablantes de la misma. Porque son parte digamos, de lo que conforma nuestra nación, hablando de nuestro país, ¿no? Como una nación pluricultural, ¿no? Y plurilingüística. Entonces, esa es la identidad que nosotros tenemos. Desde el punto de vista legal y desde el punto de vista, digamos, de las disciplinas, nosotros no somos una nación monocultural. O sea, cuando se dice es la nación mexicana, para muchos estudiosos, no es correcta esa expresión porque en realidad somos una nación pluricultural y plurilingüística, ¿no? Es decir, la misma constitución política en el artículo 2 establece eso, ¿no? Que somos una nación conformado por diferentes culturas y por diferentes idiomas, ¿no? O lenguas. Bueno, las lenguas indígenas, comento, pues, son de vital importancia porque decían algunos lingüistas en los trabajos que han desarrollado que una lengua representa el espíritu de una nación, de una sociedad, de una cultura, ¿no?
Es decir, en realidad la lengua como forma de comunicación, como medio de comunicación, ¿no? Como forma de estructuración del pensamiento, de transmisión, transmisor de la cultura, ¿no? Por ejemplo, Philip Bock dice que la lengua es uno de los elementos sustanciales de una cultura, es el principal. Hay toda una discusión en ese punto, porque en realidad muchos se preguntan qué pasaría si una cultura no contara con un idioma, ¿no? Con su idioma. ¿De qué manera se transmite la cultura, ¿no? Algunos dicen de qué manera se pensaría, de qué manera se soñaría si no contamos con ese medio de significación, de representación, ¿no? Entonces, ahí la importancia de un idioma, pero insisto, hablando en particular de nuestro país, pues es en realidad un tema muy, muy importante, porque recordemos que en nuestro país, en esta característica de pluricultural y plurilingüístico, nuestro país, según datos oficiales, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, dice que en el país tenemos más de 68 idiomas oficiales. 68 idiomas indígenas estoy hablando, ¿no? Y de esos además están identificados 365 variantes dialectales, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que nos habla de una diversidad impresionante. Por eso estamos considerados en el mundo como el país con mayor diversidad lingüística en cuanto a lenguas indígenas, ¿no? Incluso tenemos más población indígena que mismo Brasil, Brasil hacen mucha referencia de que hay mucha población indígena, pero en realidad es menor, tienen más diversidad en cuanto a grupos étnicos, ¿no? Pero sus grupos étnicos están integrados hasta por 20 personas, ¿no? O sea, son grupos muy pequeños. Y nosotros aquí hablamos, por ejemplo, de la población náhuatl. A nivel nacional hay más de 1 millón de hablantes de lengua indígena, del náhuatl, nada más hablando del náhuatl, ¿no? Actualmente, las únicas lenguas con más de 200.000 hablantes son Otomí, con 284.000 hablantes, Tzotzil, con 404.000, Celtal, con 445.000, Maya, con 786.113 hablantes, y Náhuatl, con 1.555.968 hablantes. Este último, el náhuatl, es la lengua indígena más importante en México, en lo que a número de hablantes se refiere, con poco más de 1 millón de mexicanos que lo usan cotidianamente como principal lengua de comunicación. Los pueblos nahuas se encuentran distribuidos desde Durango hasta el sur de Tabasco. Servidores Cuautli, Shanchi Cuautli, nombre completo, en ese sentido cultural. Llevo raíces africana y mexica chichimeca del náhuatl, por raíces de mi madre en la sierra de Aguayahualco. Mi tatarabuelo, Teodoro, vivió 180 años por llevar una vida alcisana, de acuerdo a sus costumbres africanas, de acuerdo a sus costumbres mexica chichimeca. Ahora, su servidor, que aquí en este momento, es compartir la importancia de la lengua ancestral de las culturas diversas de esta nación. Y la importancia, en primer lugar, es conservar uso y costumbres ancestrales de naciones nativas de estas tierras, de este territorio llamado México. Sí, hay 3 formas de lo que yo decir gracias: es Tlaxcamati, Tlazocamati o Tlazocama. No importa, es el gracias. Diferentes regiones como Estado de Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Puebla, me dan a saber. Tlazocamati, Tlazocamati, Umeteotzi, Wey, Ejeca, Quetzalcóatl, Huitzili, Huitzilopochtli, Chipetotec, Tezcatlipoca. Hay que dar gracias a los 4 rumbos, el Nahuioli, el movimiento, bueno, Tonantzin, nuestra madre tierra, Tonantzin, la madre tierra, Tonantzin-Tlali, Cuautlicue. Hoy en día en el país se autodenominan indígenas más de 24 millones de personas, y de ellas, solo 7.400.000 son hablantes de algunas de las distintas lenguas originarias. Se cree que tras la llegada de los españoles había más de 500 lenguas vivas, pero la enorme diversidad poco a poco fue decayendo.
nos trasladamos hasta la colonia Belisario Domínguez, en Jalapa, Veracruz, donde Ángel Yoltic Gómez y su madre, Raquel Martínez Valdivia, licenciada en Educación y egresada de la Universidad Pedagógica Nacional, nos abrieron las puertas de su casa para darnos su opinión acerca del tema. Bueno, yo pienso que son importantes las lenguas porque es la forma de rescatar todas las tradiciones de cada comunidad. Y cada comunidad, a mí me sorprendió mucho cuando llegué aquí a Veracruz, conocí muchas como particularidades que tiene el náhuatl o el totonaco, que son por regiones, tienen diferencias. Entonces, si se rescata en sus lenguas originales, es como rescatar todas esas vivencias que de pronto una persona no la puede decir en otro idioma más que en la lengua materna, ¿no? Por eso yo pienso que es importante rescatarlas, preservarlas e incluso pues aprender, así como aprendemos otros idiomas que son normalmente de naciones que han impuesto más su cultura, ¿no? Han hegemonizado más. Durante toda mi formación como docente, no me di cuenta de que había diferentes lenguas. Yo pensaba que todas las personas hablaban español. Entonces, cuando recién conocí un mapa, cuando empezaron a rescatar ya las diferentes lenguas y conocí en un mapa de la República Mexicana las diferentes lenguas que hay, fue entonces cuando empecé a buscar cuáles eran como los orígenes que había en el país, y a partir de ahí dije, quiero aprender algunas, por lo menos palabras, si no todo un idioma. Hoy sí quisiera aprender todo, sí quisiera aprender un idioma, el náhuatl concretamente, pero rescatando estas culturas ancestrales que son pues mi origen, que es nuestro origen como personas que vivimos en este país tan vasto de cultura y de todo. A mi hijo, por ejemplo, le busqué un nombre en particular, se llama Ángel Yoltic, y busqué en un libro diferentes nombres y los significados, porque siempre me fijo en los significados por la fuerza que pueden dar a una persona, ¿no? desde el nombre. Entonces, Yoltic significa, en el libro que leí, porque después encontré más significados, una persona que es viva, abusada, inteligente. Entonces, por eso escogí ese nombre. Y estoy interesada en varias lenguas. Tengo una amiga que trabaja con otras 4 chicas. Ellas están rescatando lenguas que están casi extinguiéndose en el país y tienen un quinteto donde de puras voces, al rato que me acuerde del nombre les digo cómo se llama para que busquen, porque es muy interesante el trabajo que están haciendo de rescatar estas lenguas. Y pues en general me sorprenden mucho algunos materiales que se han estado sacando, donde ya se le da un lugar importante a cada una de estas lenguas y de cada idioma, porque algunas ya son idiomas, ¿no? Actualmente, desde diferentes ámbitos se está tratando de rescatar los idiomas y lenguas indígenas, como por ejemplo, este libro de realidad aumentada llamado El viaje a la Casa del Sol, del autor Víctor José Palacios, donde nos cuenta la leyenda de los guerreros náhuatl de una forma interactiva e interesante, para así generar el interés del público joven. El libro está hecho en 3 idiomas, el español, el náhuatl y el inglés. Monemilia, Inteyauchufque, Ingüetzía, Intehuatempan, Intlachinoltempan,
Omohuitzilcuepaya, Iwan, Oquipalehuiliaya, Intonatio, Itlacatis, Momosla. Razones. También es por la conexión que ha habido de la cultura y de nuestros ancestros y nuestra raíz desde tiempos milenarios, pues desde que se asentó la población y la humanidad en esta zona geográfica del planeta Tierra, pues ha habido toda una cosmovisión, una forma de ver la vida, una forma de empatizar y de conectar con todo lo que te rodea, y a través de la lengua nosotros nos expresamos y es como nace lo que, pues todo lo que vemos a nuestro alrededor. Entonces para mí es esencial es una de las razones esenciales para que se preserve la cultura y la lengua indígena. Yo tengo un nombre que es una composición en náhuatl, es Yoltic, pero por ejemplo cuando yo era pequeño no me agradaba mucho que me lo dijeran, prefería que me dijeran Ángel, y era así como relegarlo un poco, y siento que también eso ha pasado porque incluso en las comunidades, no he estado ahí, pero sé que hay veces que la gente no le gusta que sepan que ellos tienen una lengua materna que es nativa de esas tierras. Entonces, al perder eso también estarían perdiendo pues todo un patrimonio familiar y cultural, y creo que eso es algo muy importante que se debe preservar. Bueno, centralmente a mí cuando me llamaron más la atención las lenguas fue con la poesía y los poemas en náhuatl, que es una forma también distinta a otras formas de poesía que había leído. Era como otra forma de ver la vida, otra forma de expresarse, y pues eran puros cantos y flores. Lo que me parece muy interesante sobre las culturas nativas del país es pues que ellas han vivido aquí a través de milenios, y pues han visto cómo ha cambiado toda su población desde la llegada de la conquista hasta ahora la conquista civilizada con las ciudades. Y pues me parece muy interesante que a pesar de que, por ejemplo, yo nací en una ciudad y la inmensa mayoría de la población ahora en el país nació en ciudad, siguen preservando sus formas de vida, sus saberes que tienen a través de sus abuelas, sus madres, sus padres, sus abuelos, cómo se transmitía todo a través de la experiencia, de las vivencias de cada quien, y también cómo hacen conexión con todo su entorno, cómo es tan valioso para ellos, por ejemplo, la semilla del maíz, cómo es tan valioso para ellos cada forma de vida que existe. Y pues es lo que me parece más interesante para que se preserve, y la lengua pues es una forma de expresión de cómo aflora la vivencia de los pueblos nativos. Y bueno, algunas palabras que sé es Yolot, es corazón, Atl, agua, Olin, movimiento, pues algunas deidades, Quetzalcóatl, Huitzilopochtli, Tezcatlipoca. La lengua totonaca es hablada originalmente en un área que comprende parte de los estados de Puebla y Veracruz, y se extiende desde la Sierra Norte de Puebla hasta la costa del Golfo de México. El Censo de Población y Vivienda en 2010 determinó que existen un total de 250.252 hablantes de totonaco en la República Mexicana, de los cuales 120.810 residen en el estado de Veracruz y 106.559 en el estado de Puebla. Quitepacuit, Leobardo Santiago Cortés, Chilac Filomeno Mata Veracruziqui, Macani Mactimi saludo, que amigo, Tuwenicana Ma, Michel, Matcaltabacam, Atzac, Universidad Filadelfia de México. Me preguntas el por qué se va perdiendo la lengua madre, que para mí es el totonaco.
Yo primeramente creo que es la ignorancia de nosotros mismos, de la región. Ese es el punto, la ignorancia. Porque tenemos la creencia o la mala percepción de las cosas. Es como el miedo de hablarlo en público cuando no estás dentro de tu comunidad. Y eso se ve cuando uno sale a la ciudad. Si a uno lo ven hablando, te empiezan a discriminar, se puede decir. Y en muchas ciudades de México, de la República Mexicana, ha habido personas que las ignoran por su forma de vestir, por su lengua, y ese es el temor, creo que es el más temor. Creo que en vez de la ignorancia de nosotros, es la ignorancia de las personas que no valora este tipo de personas, pero es la ignorancia, la falta de conocimientos, yo digo. ¿Qué debemos hacer para que nuestra lengua totonaco, en especial el totonaco, no se pierda? Yo creo que el gobierno federal, estatal, municipal, instituciones educativas, todo lo que es el nivel media superior o básica, deberían incluir una materia en las distintas partes de la región donde se hable un dialecto para que no se pierda. En mis tiempos el himno nacional se cantaba en totonaco, hoy no sé la verdad. Ahora todo lo que te digo, te lo dije en español, te lo voy a decir en totonaco. Chile que esquina totonacucan. El gobierno federal, estatal, municipal, Chochla, instituciones educativas, a nivel media, superior y básicos, Slimasu tamay, Totonaco, Tlawi ama, Quintachuin can, indígena, Quinano, Tlawi, República Mexicana, Tlacashu, Slimasut. Se llama Guillermo Bonfil Batalla. Él escribió un libro, muchas cosas pues, pero en particular un libro que es como de cabecera, ¿no?, para entender todo esto, que se llama El México Profundo. Y él habla de eso, de que tenemos que tener claro, qué bueno que en las universidades, qué bueno que ojalá los gobiernos tomaran muy en serio el tema, para poder voltear a ver toda esta diversidad indígena que hay en nuestro país, y recuperar mucho de su pensamiento, mucho de su experiencia, mucho de su cultura, ¿no?, de sus tradiciones, que muchas son ejemplo a nivel mundial, ¿no? Entonces decía Bonfil Batalla que si el día que el gobierno, el Estado, realmente volteara a ver la riqueza de esa diversidad, el aporte que tienen, por ejemplo, en cómo producir alimentos, ¿no?, en cómo conservarlos, en cómo relacionarse con la naturaleza, cómo la población indígena, digamos, tiene conceptos muy interesantes de cómo respetar el entorno ambiental, las plantas, los animales, ¿no?, el aire, la tierra, ¿no? Hay una relación con la tierra muy profunda, pues, ¿no? Implica hablar de una manera de ver el mundo muy peculiar, ¿no? Esto tiene que ver con la cosmovisión, es decir, el cómo interpreta, cómo codifica y decodifica su universo, la vida, la muerte, la salud, la enfermedad, etcétera. Un grupo social, ¿no?, hablante de una lengua indígena, es diferente, varía de un lugar a otro. Por ejemplo, los nahuas no piensan igual que los totonacos, ¿no? Hay un eje general, pues, ¿no?, pero no tienen exactamente las mismas, no llevan a la práctica, por ejemplo, hablando, se me ocurre pensar en la salud, el cuidado de su salud de la misma forma, ¿no?, o la atención a la muerte, ¿no?, de la misma forma de un lugar a otro, ¿no?, de una cultura a otra. Y eso es importante, ¿por qué? Porque el Estado está obligado a saber, a conocer qué pasa en la población, ¿no?, sobre la que está al frente, por todas digamos, los programas de gobierno que generan, ¿no? Y por eso es el fracaso. Fíjense de qué tamaño es, o qué tan importante es hablar de este tema, y de conocer nuestro contexto indígena, porque por eso es que ha fracasado mucho de las estrategias del Estado, ¿no?
En la educación, por ejemplo, tenemos muchos problemas de educación, porque lo que se ha generado como parte de la política a nivel educativo es que, por ejemplo, ustedes imagínense ustedes en estos municipios que les digo que se habla una lengua propia, ¿no? Estamos hablando casi de cerca de 1 millón, imagínense, de personas que no hablan igual que nosotros, ¿no? Y el no hablar igual que nosotros implica que conceptualizan el mundo, el universo de manera diferente, ¿no? Y dicen, lo indígena no lo define solo el idioma, ¿no? Hay muchas personas indígenas que ya no hablan la lengua, el idioma, sin embargo siguen siendo indígenas. Su modo de pensar, su modo de organizarse, su modo de relacionarse, de interactuar, ¿no? De codificar el mundo, el universo, es indígena. Simplemente no usa ya el idioma autóctono como su medio de comunicación principal, ¿no? Hablemos del zoque, una de las lenguas que se encuentra en peligro de extinción. Según los especialistas, una lengua étnica se considera en peligro cuando existen menos de 10.000 hablantes, y el zoque se encuentra en la lista. Esta lengua es hablada principalmente en el estado de Chiapas, aunque también se habla en los estados de Oaxaca y Tabasco. Hola, buenos días, Uoitz Cotoya. Soy Sandra Berenice Cruz Jiménez, originaria de Copainalá, Chiapas, la parte de la sierra, donde anteriormente existía la población indígena zoque. Bueno, en la región de Copainalá, Tecpatán, es la región donde existía la población indígena zoque. Yo tengo conocimiento de algunas palabras porque mi madre, mi abuela eran hablantes. Mi abuela hablaba zoque y se dedicaba era partera tradicional. Mi madre empezó a estudiar y salió del concepto del lugar y es maestra bilingüe, educadora, pero ha abandonado todo eso por la tradición, la forma, la forma de cómo anteriormente era el papel, ¿no? de la estructura de las tradiciones, de la enseñanza, y pues eligió también su vida, ¿no? Y pues yo tengo conocimiento de algunas palabras pues que ellas me compartían al momento de hablar, ¿no? Como copatzoca, cuando una mujer no piensa bien y anda así como muy de aquí para allá, entonces es como un referente a que no tiene algo equilibrado, ¿no? Y pues así muchas palabras como chenec, que es pues la comida básicamente. Cuando pues ellas ya me hablaban con terminaciones en español, pero también en lenguaje y pues lastimosamente se perdió porque mi padre pues es de otro lugar, y realmente sí me gustaría seguir aprendiendo, pero pues mi madre pues ya está muy limitada a eso, y mi abuela pues ya falleció, y muchos de mis familiares ya no viven en la región donde antiguamente vivían. Pues lastimosamente se ha cambiado todo eso por el falso progreso. Se ha llegado a perder la tradición, la costumbre, por no ser discriminado, porque no te discriminen, o por entrar dentro de un círculo social citadino, ¿no? Entonces se han cambiado todas esas cosas, pero actualmente yo estoy estudiando medicina natural y trato de realzar nuevamente la historia de mis ancestros, y pues en un futuro quizá poder enseñar a las generaciones que vienen. Une, que es niño o niña, son algunas de las palabras.
Ahora actualmente me dedico a hacer malabares, acto circense, y también llevo como una temática muy importante que es el Popol Vuh y la Biblia realmente que de los ancestros, de la forma de creación. Es importante porque juega un papel muy básico, que es Ixbalanque y Junacú, pues eran personas en el acto circense, hacían magia, jugaban con fuego, y pues es lo que es mi pasión, ¿no? Además de lo que estoy estudiando, es a lo que me dedico contemporáneamente, porque lo hago en el semáforo, lo hago en las calles, y pues trato de sacar un poco de ese fuego que hay en mí, de mi pasión, de mi... En conclusión, si dejamos de darle la importancia necesaria a este tema, no solo perderíamos una lengua indígena, estaríamos perdiendo gran parte de tradición, cultura y folclore. Es allí donde se centra la importancia del estudio de nuestras lenguas indígenas, puesto que cada lengua representa una visión diferente del mundo en el que vivimos, sin importar cuál sea. Esta representa la ideología de los pueblos y sobre todo la riqueza cultural de nuestra nación. Por un México sin discriminación étnica. Darle atención e importancia a nuestras raíces y culturas ancestrales. Salvemos nuestras lenguas madres, nuestra cultura, nuestras raíces, nuestra identidad. Cultura, tradición que nos une. Nuestra identidad, nuestro folclore. ¿Y tú?